Estos son los últimos días. Un estudio del Apocalipsis, versículo a versículo, con el hermano Andrés López. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Los Últimos Días, con este estudio bien interesante, sin embargo con un tema muy triste, que es el estudio de la iglesia en Sardis, la iglesia de Sardis, y una iglesia de la cual nos habla Apocalipsis, y es una iglesia muerta, y una tremenda llamada de atención y un tremendo llamado para quienes convivimos en ambientes de congregaciones que sufren este mismo problema, esta misma dinámica tan triste. Soy su amigo hermano Andrés López y qué gusto tenerlos aquí nuevamente. Primeramente vamos a dar lectura a la palabra de Dios, y lo que vamos a analizar, el segmento que vamos a analizar, es el capítulo 3 de Apocalipsis, versículos 1 al 6, y dicen lo siguiente: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor. Gracias por advertirnos de esta realidad tan aterradora de las iglesias, las congregaciones que están muertas, Señor, que aparentan vida, pero que espiritualmente están muertas, Señor. Y permítenos, por favor, Señor, ejercer el discernimiento, ser prudentes y velar y orar todo el tiempo para mantenernos en esa constante comunión contigo, para que siempre nos indiques el camino correcto a seguir, Señor, y la forma en que podemos contribuir a que nuestras congregaciones no caigan en esto, siempre que sea primeramente cumplida tu voluntad, tu santa voluntad, Señor, de acuerdo a tu plan y tu propósito. Te exaltamos, bendecimos por siempre tu santo nombre, en Cristo Jesús oramos, amén. Y tenemos este cuento. Yo les había comentado que hay en la cultura inglesa de este barco que estaba lleno de hombres muertos y de marineros muertos. El pecado mata a una iglesia. La iglesia esta de Sardis estaba poblada por personas muertas en pecado, por lo que era un reflejo de su muerte. Hay gente que divide la humanidad en muchas categorías. Los divide en razas, los divide en posición económica, los divide en sexos, y ahorita con toda esta situación de los géneros, tantos géneros artificiales que se construyen por la pecaminosidad y la perversión del ser humano, muchísimas divisiones, que grupos sociales, subculturas, etcétera. Solo hay una división en el ámbito espiritual, y el pueblo, la raza humana está dividida en personas salvas y personas muertas en sus delitos y pecados, y así se le dice, muertas en sus delitos y pecados, porque el reflejo de la muerte es una vida de constante práctica de pecado, de falta de arrepentimiento, de falta de solicitud de perdón a Dios. Cualquier iglesia está en peligro de muerte cuando comienza a adorar su propio pasado, cuando se preocupa más por las formas y la superficialidad, cuando está más preocupada por los ritos que por la vida, cuando está más preocupada por los males sociales que por la salvación, cuando se dedica más a hacer obras de caridad
que a difundir el Evangelio, cuando está más preocupada por los sistemas que por Jesucristo, cuando está más preocupada por cuestiones materiales que espirituales, cuando están estas iglesias y estas congregaciones más comprometidas con la construcción de una propia teología que con la aceptación de la palabra de Dios. Y esta iglesia estaba muerta porque negó la fuente de la vida espiritual que es Cristo, la vida de la fuente espiritual que es la Escritura. No sabemos exactamente cómo lo hicieron, pero sí sabemos que estaban dominados por el pecado. Y así la iglesia continuó con una reputación, pero estaba siendo operada por hombres espiritualmente muertos. Vamos a ver el final del versículo número 2 de este capítulo 3. Dice, al final del versículo, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Él dice, ya sabes, sigues tu estructura, sigues tus movimientos y yo estoy siguiendo todo lo que haces. Pareciera a nivel social, pareciera a nivel cultural que vas a terminar bien, pero nunca has llegado a eso. ¿Qué quiere decir con eso el Señor? ¿Qué está diciendo? Está diciendo que las acciones de esta iglesia no son aceptables. No son aceptables para ser aprobadas por Cristo. Nunca llega ahí esta iglesia. Sus hechos no son suficientes para darle ni siquiera, pueden darle una buena reputación delante de los hombres y una apariencia de vida, una apariencia de poder. Sin embargo, delante de Jesucristo son deficientes. Pueden ser aceptables para las personas que los rodean socialmente, pueden ser vistas como filantrópicas, como benéficas, como amables, como un lugar de aceptación, pero no son aceptables para Cristo. Viven una mentira. Lo que hacen espiritualmente no está vivo. Es solamente un movimiento sin sentido, un movimiento de cadáveres, de gente sin vida espiritual. Es como si dijera lo que vimos en Daniel 5, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Los han pesado en una balanza y los han encontrado deficientes. ¿Saben la verdad? No había ni siquiera ninguna razón de peso para perseguir esta iglesia. ¿Por qué habrían de perseguirlos? Ya estaban en el dominio de Satanás. Era una iglesia mundana, pecadora, no regenerada, y por tanto no eran atacados por el mundo. Se han convertido al mundo y se han convertido en el mundo. Están espiritualmente muertos. Y es algo que se dice con mucho pesar, amados radioescuchas, porque es la realidad de tantísimas congregaciones, tantas y tantas, que las podemos ver todos los días. Podemos ver sus publicaciones en Facebook, cómo difunden mentiras, cómo difunden apostasía, cómo difunden blasfemias, cómo difunden cosas que ofenden a Dios sin ningún ton ni son, sin ninguna vergüenza, sin ningún temor de Dios. Hay una iglesia, yo he visto incluso congregaciones que están casando homosexuales en Facebook. Se ven esas imágenes, esos videos. ¿Cómo podemos imaginarnos a una iglesia haciendo eso? ¿Cómo es posible? La respuesta está aquí. Es una iglesia muerta. No es una iglesia viva, una que acepta a los homosexuales. Es un club para personas, para homosexuales que quieren casarse, pero no es una iglesia. Así era la iglesia de Sardis, pudo ser socialmente distinguida, pudo haber obtenido incluso algún tipo de reconocimiento por parte de la sociedad, pero estaba muerta. Y todas sus obras eran solo vestimentas funerarias. Era un mal disfraz para un cadáver eclesiástico, un cadáver espiritual. Una gran analogía de lo que veíamos en el Antiguo Testamento con Sansón, encantador, adorable, atractivo héroe de Israel, en los oscuros días de la historia, con una oportunidad histórica impresionante, el mayor campeón de la libertad, el hombre más fuerte que jamás haya existido, hazañas y hazañas, fuerza heroica, valentía, y esto se había vuelto su fuerza, este coraje. Pero podemos ver un triste final
en la vida de Sansón a medida que éste se va desarrollando. Y recordamos que Dalila lo sedujo y como resultado le cortó el pelo y perdió su fuerza. El corte de pelo no era realmente el problema, solo simbolizaba su falta de voluntad para obedecer a Dios. Cuando no obedecía a Dios, Dios le quitaba las fuerzas. Y mientras estaba en esa condición se enfrentó a un peligro. Era un hombre que no respetó su nazareato porque vivió en lujuria. Cuando trató de hacerle frente, la Biblia registra la incapacidad en estas tristes palabras. No sabía que el Señor se había apartado de él. Qué triste sentencia. No sabía que Dios se había ido. Era el mismo Sansón de siempre, con el mismo nombre vivo que era sinónimo de su fuerza, pero sin poder, ya que su poder se había ido. El resultado fue la derrota de Sansón, su encarcelamiento, su ceguera, su muerte. Es el miserable naufragio de un hombre que se vuelve un gigante ciego, atado con 2 cadenas de bronce, inclinado en un molino, sobre un molino en la prisión de Gaza, representado como una figura trágica, símbolo de una vida pecaminosa, desobediente, de una vida que no respeta los cánones de Dios, de rebeldía, de hacer lo que quería, de no obedecer a Dios. Esa fue Sardis. Probablemente algún tiempo fue fuerte, algún tiempo fue viva, valiente, iglesia poderosa. Sin embargo, comenzó a sembrar el pecado, se volvió débil, se comprometió, se volvió ciega y muerta, y fue atada también con cadenas de bronce, moliendo el grano de la prisión del pecado, sin siquiera saber que desde hace mucho tiempo Dios los había abandonado, Dios se había ido. ¿Cuántas iglesias vemos así? Yo las he visto incluso, todas disfrazadas de actividades, aparentemente organizadas, sin embargo congregaciones ciegas, débiles y muertas, como Sansón, cadáveres moliendo algún molino de una prisión. Tal vez si escucharan mayormente con atención, cuando pasemos por algunos de esos lugares escuchando esos sonidos de esa prisión terrible que es el pecado, podríamos escuchar las palabras de Cristo. Tienes un nombre, que eres la iglesia tal, pero estás muerta. Ahora, podemos preguntar, ¿hay un elogio aquí? No es el primero, sino el segundo. Y miren, vamos a ver el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Esto es bueno. Es una iglesia muerta llena de gente no regenerada, sin embargo hay algunos cristianos ahí. Y eso es bastante típico. Yo puedo recordar incluso congregaciones así. Y qué triste que todos nos tengamos que relacionar, probablemente incluso usted, amado Radio Escucha, con iglesias así. Hay veces que hay personas que se expresan en las redes y que dicen, bueno, yo voy a la iglesia tal y sé que la iglesia está muerta, pero soy un verdadero cristiano. ¿Cuánto tiempo debería quedarme en esa iglesia? Y podemos leerlo todo el tiempo en iglesias muertas. Hay personas dignas, hay personas que van a caminar con Cristo en el más allá, pero dice, tienes algunos. ¿Será la mayoría de la iglesia? No, la mayoría estaba muerta. Hay algunos, óligos. Ligero significa en griego pequeño, unos pocos. No todo el mundo dobla su rodilla ante Baal, ante la iniquidad, ante el mundo. Vamos a ver el capítulo 11 del libro de Romanos, versículos 1 al 5. Fíjense bien. Romanos 11, 1 al 5. Dice,
Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O sabéis, o no sabéis qué dice la Escritura, qué dice Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado remanente escogido por gracia. No todos doblan su rodilla ante Baal, no todos se comprometen ante el mundo, no todos están a la moda con lo que acomoda, sino que hay algunos que son verdaderamente trigo entre una multitud de cizaña. Hay algunos pocos hermanos verdaderamente espirituales ahí, entre los no espirituales, unos pocos sinceros entre la mayoría hipócrita, unos pocos humildes entre la mayoría soberbia y orgullosa, unos pocos separados entre los mundanos y unos pocos regenerados entre los que no han sido regenerados. Algunos pequeños, un pequeño remanente hay de cristianos, y los escribe como aquellos que no han ensuciado sus vestiduras. La palabra sucio es muy interesante, es algo en griego como que es untar, contaminar, manchar. Incluso se refiere también a teñir algo, y ahí podemos ver la mancha del pecado. Las prendas hacen referencia al carácter, las prendas son las que visten a una persona. En un culto pagano, cuando las personas iban a adorar a los dioses a los que les daban culto, tenían que ponerse ropa limpia. Y esto lo podemos ver. Los historiadores nos dicen que no era raro que alguien entrara a adorar a una deidad falsa, por supuesto que para ellos sentían como un Dios verdadero, entre comillas, pero si entraba a adorar a su Dios, si tuvieran ropa sucia no los dejaban entrar, no podían entrar a los templos paganos. Había cierto tipo de ropa, de prenda apropiada que tenían que tener incluso para adorar a dioses paganos. Lo vemos también en muchos cultos en la Iglesia Católica Romana, en donde hay tantas herejías y tanta porquería espiritual. Vemos de repente gente incluso muy bien vestida para irse a sus misas. Y Él les está diciendo: todavía pueden venir a la presencia del Dios verdadero porque sus vestidos no han sido manchados, no han sido sucios, no han sido contaminados. En otras palabras, ellos siguen teniendo un carácter piadoso. Y así es. Había unos pocos que no habían manchado sus vestiduras. Vamos a ver el libro de Judas, la epístola de Judas, que solamente tiene un capítulo, y vamos a ver el versículo 23. Fíjense qué interesante lo que dice Judas en capítulo 1, el único capítulo, versículo 23, y fíjense lo que dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Sí? Hay unos que no habían manchado las ropas con el pecado, no habían manchado la prenda de su carácter, todavía vestían el manto de justicia y no se les podía ver aborrecido por llevar una vida pecaminosa. Algunos de ellos todavía eran fieles en medio de esa iglesia infiel y muerta. Y lo vimos en el estudio anterior sobre Teatira. Qué tristeza de haber experimentado ese grupo que estaba en ese ambiente apóstata. Y en esa época solo había una iglesia en la ciudad. ¿A dónde más podían haber ido? Podemos imaginar su dolor. No habían caído en impurezas paganas, en prácticas pecaminosas. No estaban con los muertos espirituales con sus ropas sucias. Ellos eran los vivos, los verdaderamente vivos. Seguían caminando como deberían hacerlo, sin comprometerse, sin practicar el pecado. Y Él les dice al final del versículo 4 que caminarán con Jesucristo porque son dignos. Esa es una gran declaración. Él les dice: están bien, siguen siendo dignos. Estas personas se negaron a manchar sus vestiduras blancas,
mientras caminaban en esta presión de la iglesia, esta presión de grupo para que lo hicieran. Cuando les decían, no, no hay problema, nosotros podemos mirar hacia el otro lado y puedes pecar. Cristo reemplazará sus vestiduras limpias humanamente, preservadas humanamente por aquellas que son divinamente puras, porque no se han contaminado. Esas túnicas blancas de las que hablaba en ese entonces para referirse a esto, representan santidad y pureza. Ahí por este momento vamos a dejar este estudio que sigue siendo bastante interesante, y yo te voy a hablar a ti ahorita, amado Radio Escucha. Fíjate las palabras de dureza que tiene Jesucristo para hablar de estas personas que aún involucradas en un ambiente religioso no le obedecen. ¿Cómo les habla con esa severidad, con esa dureza? Es lo que espera a quienes no han reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador. A quien desprecia la cruz de Cristo va a tener un castigo tremendo en la eternidad, un castigo de fuego, un castigo en el infierno. Hoy es el día de salvación, hoy es el día para que reconozcas a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador. Dice en Hechos 13:47, Hechos capítulo 13, versículo 47, dice: esta es la orden que el Señor nos dio cuando dijo: te he puesto como luz para las naciones, para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Esto es lo que hacemos en este programa de radio, en este podcast. El mensaje de salvación es para todas las personas. No hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, no hay rico, no hay pobre. Jesucristo murió por los pecados del mundo entero, y lo dice en Juan 3:16. Y dice también en Romanos 10:13 que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocarle no nada más de labios, es que lo creas en tu corazón. Dios nuestro Salvador desea que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Lo dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4. Y lo dice en Romanos 1:16, dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Romanos 1:16. Entonces, hoy es el día de salvación. Tú me preguntarás, Andrés, ¿y cómo obtengo esa salvación por parte de Cristo? ¿Cómo puedo llegar a ser salvo? Te tienes que arrepentir de tus pecados, pedirle a Jesucristo que entre a tu corazón, pedirle perdón con tus propias palabras. Yo no te voy a dar un script, no te voy a decir qué palabras le digas a Jesucristo, porque son palabras que tienen que fluir de tu corazón. Pídele perdón porque has transgredido la ley de Dios, eres deudor delante de Dios. Y esa paga de tu pecado ya ha sido pagada por Jesucristo, que entregó su vida en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Y Él vino para darte salvación. Glorifícale pidiéndole perdón. Pídele perdón de todo corazón, que Él te libere de la carga de tu pecado y que te libere del castigo eterno que está reservado para quienes no han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador. Y este castigo es el infierno eterno. Y reconócele el día de hoy, en donde me estés escuchando, en tu recámara, en donde vayas, puedes orar y puedes pedirle perdón. Y Él, Jesucristo, es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Y pídele que su Espíritu Santo entre en ti y Él transformará tu vida. Él te dará su Espíritu Santo. Vas a empezar a querer conocer más de la Biblia, conocer más de Dios. Te vas a congregar en una congregación que tenga sana doctrina y tu vida va a ser transformada. No te digo que vas a vivir una vida sin problemas. Vas a tener una vida igual de sufrimiento también, de penas, de problemas, de tribulación, pero Jesucristo va a estar a tu lado y Jesucristo te va a brindar gozo a tu corazón, que es lo más importante. Pero ese gozo de la salvación, el saber que no vas a experimentar el castigo del sufrimiento eterno en el infierno. Hoy es el día de salvación, no lo dejes para mañana. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, porque nos has permitido saber y conocer más de esta condición espiritual que tienen estas congregaciones, estas iglesias.
que parece que están vivas pero están muertas, Señor. Ayúdanos a los que estamos firmes en ti a no caer. Cuídese el firme de no caer, dice tu palabra, Señor. Que nos mantengamos siempre en comunión contigo, en comunión estrecha con tu palabra, para que nos puedas permitir seguir viviendo una vida de santidad para agradarte, Señor, que es lo más importante que puede haber en el universo. Alabarte, agradarte y glorificarte, Señor. Bendito seas por siempre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados radioescuchas, este ha sido su hermano y amigo Andrés López y este ha sido su programa Los Últimos Días. Los esperamos para una siguiente emisión. Bendiciones y hasta la próxima. Gracias por su sintonía. Lo esperamos en el próximo episodio de Los Últimos Días, un estudio del Apocalipsis versículo a versículo. Hasta luego y bendiciones.